Alergia. Bien. 8 de agosto. No, 9 de agosto. Arias, Por favor, presente. Asimbaya, Carrión, Chungandro, Presente. Correa, De Castro, Espinosa, Fuertes, Inge, perdón, dijo Espinosa, ¿verdad? Inge. Fuertes, señor Espinosa, gracias. Gracias, perdón. Granizo, Presente, Inge, buenos días. Guachamín, Presente. Guaña, Presente. Wingla, Presente. Maldonado, Martínez, Moyano, Presente. Narváez, Presente, Inge. Padilla, Ilco, Presente, Inge. Rivera, Sánchez, Presente, Inge, buenos días. Díaz Sosa, Torres, Presente, Inge, buenos días. Duquerres, Presente, Inge. Vilema. Presente, Inge, buenos días. Buenos días con todos. Bien. La clase anterior, el día sábado, nos habíamos quedado en la parte del transistor, ¿ok? Vamos a continuar entonces. Ya, listo. Entonces, habíamos estado hablando justamente del transistor y de cómo el transistor genera una cantidad de corriente dependiendo de su polarización. Nosotros sabemos que siempre esto es colector, esto es base y esto es emisor. Que siempre la base emisor tiene que estar polarizada directamente, es decir, la unión base emisor, esta unión NP tiene que estar polarizada directamente, y esta unión NP, que es la unión colector base, tiene que estar polarizada inversamente, es decir, aquí tiene que haber punto 7 y aquí tiene que haber lo que dé la fuente. Entonces, nosotros siempre como dato vamos a tener esta fórmula. La corriente del emisor es igual a la corriente del colector más la corriente de la base, siendo que la corriente de la base es mucho menor que la corriente del emisor en general. Entonces, la corriente del colector y la corriente de la base siempre van a ser relativamente conocidas. Ahora, nosotros habíamos visto justamente una forma una conexión de esta forma, ¿ok? Que es la conexión justamente NPN o la conexión PNP. No se olviden, PNP, la flecha está al interno, ¿ok? Entonces, nosotros habíamos visto justamente que el positivo estaba aquí y hemos hablado mucho del flujo de electrones, pero recordemos, el flujo de electrones siempre entra por el negativo y tiene que ir al positivo. Por lo tanto, el positivo es el que dirige la dirección de la corriente. Por lo tanto, la corriente en NPN va a llegar desde el colector, la corriente del NPN va a llegar desde la base y ambas van a sumar la corriente del emisor que va a estar conectada a tierra.
Al contrario, del otro lado yo voy a tener que la corriente del emisor es la que sale del positivo y la corriente de la base y la corriente del colector son las que van a llegar a tierra, pero siempre voy a tener esta fórmula en general. ¿Ok? Entonces, una vez conocidas las características de corriente, yo tengo que conocer las características del voltaje. Y las características del voltaje se dan en que yo tengo en general dos fuentes. ¿Sí? Puedo siempre verlo como tener dos fuentes, pero en general yo siempre voy a tener una fuente. ¿Sí? Entonces, la idea es que el VSC sea fruto de una fuente y que el BB sea el fruto de un divisor de voltaje. Obviamente, en cualquiera de estos dos casos, nosotros tenemos que yo voy a tener una alimentación que va a llegar a la base y una alimentación que va a llegar directo o al colector o al emisor, dependiendo de la conexión, ¿sí? Denme un segundo, voy a tomar una pastilla, no puedo respirar. Ah. Esto de la primavera y el polen y todas las cosas. Nunca tengan alergias, jóvenes. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos justamente de la operación del BJT, nosotros tenemos que, yo tengo una relación que manejan las corrientes directamente. ¿Por qué? Porque entre la corriente del colector y la corriente de la base, yo tengo una relación sobre cuánto aumenta la corriente en función del transistor que estoy utilizando. Entonces, a ese valor se le conoce como la beta de DC, ¿sí? O la ganancia de corriente, ¿sí? La ganancia de corriente. Esta ganancia de corriente siempre está en proporción, obviamente no tiene unidad de medida, y se expresa como la relación entre la corriente del colector y la corriente de la base, ¿sí? Este valor es dato, ¿ok? Este valor viene dado por el datasheet del transistor y habitualmente está entre 20 y 200, ¿sí? Habitualmente está entre 20 y 200. ¿Ok? Entonces esto viene de dato. Ahora, cuando yo tengo, ¿sí? Si yo tengo, esto se conoce también como un coeficiente híbrido, ¿sí? Podemos hablar en un ratito sobre parámetros híbridos, pero nosotros conocemos que el híbrido equivalente HDFE del transistor es básicamente la ganancia del transistor, la ganancia de corriente del transistor. Pero si hay una ganancia de corriente o un beta de DC, obviamente yo voy a tener un alfa de DC, que es justamente la relación que existe entre la corriente del colector y la corriente del emisor, ¿ok? Entonces, de esta manera yo tengo que yo ya no defino una ganancia, sino que defino un cociente de corriente dentro del elemento. ¿Ok? Entonces, alfa también es dato y va siempre desde el 0,95 al 0,99. Y comprobamos justamente que la relación entre el colector y el emisor es casi la misma, pero que la relación entre la base y el colector es muy, muy diferente. ¿Ok? En cualquier caso, esta relación siempre va a ser menor que 1 porque este siempre va a ser mayor. ¿Sí? Si en algún momento yo tengo que la corriente del colector es mayor que la corriente del emisor, o el transistor está dañado o está mal conectado. ¿Ok? Entonces, de esta manera nosotros determinamos justamente cómo establecer las formas con las cuales consideramos la generación del transistor. ¿Sí? Por ejemplo,
Si yo digo que un transistor tiene un VDC, ¿sí?, de 200, ¿ok? Y la corriente de la base es de 50 microamperios, ¿cuánto es la corriente del colector y cuánto es la corriente del emisor? ¿Qué cálculo tendría que hacer, señor Vilema? Dije, disculpe, son 50 microamperios. 50 microamperios. Tengo que multiplicar el BDC por la intensidad en B. Sería... Sería 1 ¿Uno qué? amperio. No se olvide, son 50 microamperios, no miliamperios. O sea, 50 por 10 a la menos 6 por 200. Son 10. 50 por 10 a la menos 6 por 200 es 10 miliamperios, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, la corriente del colector son 10 miliamperios. Perfecto. La corriente del emisor será la corriente del colector más la corriente de la base. Y esto es 10,05 miliamperios. Por lo tanto, si yo quiero calcular el alfa de DC, esto es igual a 10 dividido para 10,05. Y esto me da 0,995. ¿Sí? Entonces, siempre en todo momento este valor va a ser menor que 1. A veces va a ser casi 1, pero va a ser casi siempre, siempre tiene que ser menor. Porque si no, o de nuevo, o el transistor está averiado o está mal conectado. ¿Ok? Estas son las primeras relaciones que nosotros tenemos con el transistor. Pero ¿por qué el transistor se comporta así? ¿Ok? El transistor se comporta así porque yo tengo justamente en esta forma, que es un emisor común. Sí, ya habíamos visto que era un emisor común, que era un colector común, que era una base común. Entonces, yo puedo representar en DC al transistor de esta manera. La base emisor, nosotros no olvidemos, siempre va a ser un diodo polarizado en directa, ¿sí? Por lo tanto, el voltaje base emisor siempre va a ser equivalente a 0,7. El colector y el emisor, ¿sí? Entonces, el colector y el emisor, no se olviden que este punto es el mismo. El colector y el emisor se comportaría como una fuente dependiente de corriente, ¿sí? En un valor que se corresponde con el voltaje de la base por el coeficiente beta de ganancia, ¿sí? Entonces, de esta forma es como yo veo al transistor en todo momento cuando yo tengo DC, ¿sí? Un diodo y una fuente de corriente dependiente conectadas en paralelo. ¿Por qué? Porque este punto es el mismo. Y este es un ramal y este es otro ramal. Entonces, si yo alimento con una fuente de este lado y alimento con una fuente de este lado, yo voy a tener siempre esta forma de comunicación. ¿Por qué tengo una fuente dependiente? Porque como yo entre el colector y la base, ¿sí? Tengo un circuito abierto,
¿Sí? No se olviden, entre el colector y la base yo tengo una polarización inversa. Entonces, como tengo aquí circuito abierto, toda la corriente que está llegando desde la fuente va a tener que tratar de llegar al emisor, a la tierra. Pero como aquí yo tengo un circuito abierto, la corriente que se va a generar en estos dos puntos va a ser una corriente constante, ¿sí? Es decir, yo no dependo de una carga para tener esa corriente. Por eso es que se genera una fuente de corriente dependiente. No es una fuente de corriente independiente que es circular, como nosotros ya la hemos trabajado todo este semestre, porque no funciona por sí sola, sino que funciona en relación con la conexión entre la base y el emisor. ¿Ok? Siendo así, yo tengo que una cantidad de corrientes y una cantidad de voltajes definidos. Entonces, tengo el voltaje del colector que está conectado, aquí está, este circuito es PNP, digo NPN, ¿sí? Tengo un voltaje que estoy generando entre el colector y el emisor está conectado a tierra siempre, y ahí tengo una resistencia del colector. Tengo un voltaje que estoy generando en la base y tengo la resistencia de la base y no tengo resistencia en el emisor, porque va directo a tierra. Entonces tengo la corriente de base, la corriente del emisor y la corriente del colector, el voltaje base emisor, que nosotros sabemos que es el voltaje de la base menos el voltaje del emisor, siempre funciona así, el voltaje colector base y el voltaje colector emisor. Tengo estas tres características definidas que me permiten a mí entender el funcionamiento del transistor. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo evalúo cada una de estas características? Primero, lo que ya conozco. Corriente del emisor es igual a la corriente del colector más la corriente de la base. Primero. Y segundo, voltaje base emisor, ¿sí? Va a ser equivalente a 0,7 voltios porque es un diodo polarizado en directa. ¿Ok? Entonces, ¿sí? ¿Siempre va a ser 0,7? No, no siempre va a ser 0,7, porque como justamente vimos cuando estábamos hablando con diodos, cuando yo no tengo una resistencia lo suficientemente grande como para que se haga una disminución de la corriente. Porque recordemos, si nosotros tenemos un circuito en serie, la corriente es igual en todos los elementos de ese circuito. Pero mientras más resistencia tenga en total todos esos elementos, la corriente que va a correr sobre el circuito va a ser menor. ¿No es cierto? Entonces, cuando poníamos un diodo y luego teníamos una resistencia de un ohmio, nosotros veíamos que en lugar de tener que la curva subía, si hacía 0,7 y la curva bajaba, la curva subía y aquí tenía otra curva diferente y de ahí bajaba, ¿sí? Viendo que la curva va así, ¿no es cierto? Entonces, esta parte de aquí que yo tengo que, como que se eleva un poquito el, la, el corte de voltaje, ¿sí? Como que se eleva un poquito el corte de voltaje, es fruto de la corriente. Pasa exactamente lo mismo en el transistor. Si yo no tengo un limitador de corriente, es decir, si mis resistencias conectadas no son lo suficientemente altas, esto puede llegar a valer 0,9, 1 y creo que hasta 1,1 de manera nominal, ¿sí? En función de la corriente. Pero para todos los cálculos nosotros siempre vamos a utilizar 0,7, ¿ok? Como si fuera cualquier diodo. Entonces, ¿ok? Como el emisor está conectado a tierra, ¿sí? El voltaje del emisor directo es igual a 0 voltios. ¿Por qué? Porque es el voltaje de un elemento que está conectado a tierra. Lo cual no tiene sentido lo que acabo de decir, me confundí. ¿Sí? Así nomás. El emisor está conectado siempre a tierra.
¿sí? O a la fuente, en todo caso, si es una conexión PNP. Entonces, la tierra es la que tiene 0 voltios. Por lo tanto, si nosotros hacemos Kirchhoff, ¿sí? En esta malla de aquí, yo tengo que el voltaje, no, en esta malla de aquí, el voltaje de la resistencia de la base, ¿sí? Es igual al voltaje de la fuente que está conectada a la base, menos el voltaje base emisor, ¿sí? El voltaje base emisor, la fuente, la resistencia. Entonces, todo esto tiene que sumar 0. Esto es igual a esto, menos esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque como está polarizado en directa, aquí está el positivo y aquí está el negativo, se oponen al positivo y negativo de la fuente, estos se restan y me da este valor, necesariamente, ¿ok? Listo. ¿Qué más sé? Sé que el voltaje de la resistencia B es igual a ¿qué? A la corriente de la base por la resistencia de la base, ¿sí? Clásico ley de Ohm. Entonces, si sustituyo esto, tengo que la corriente de la base por la resistencia de la base es igual al voltaje de la fuente que está conectada en la base menos el voltaje base emisor. ¿Sí? Por lo tanto, la corriente de la base va a ser el voltaje de la fuente menos el voltaje base emisor, que habitualmente es 0.7, sobre la resistencia de la base. Este es el primer elemento que yo tengo para calcular y es mi primera ecuación. ¿Ok? Lo mismo tengo que hacer entonces con el colector. Voy a borrar esto de aquí arriba. ¿Sí? Esto ya lo conocemos. Y disculpe, ¿Sí? el menos voltaje, ¿qué es la letra de ahí? ¿Perdón? En la primera fórmula. El Es menos voltaje. voltaje base emisor. Muchas gracias. Sí, está una letra patoja. Base emisor. Exactamente. Bien. Entonces, con el colector tenemos que hacer algo parecido. Si hacemos la malla de este lado, ¿qué es lo que tengo? Tengo un voltaje que va a caer sobre la resistencia. Tengo un voltaje que va a ser el voltaje colector emisor y el voltaje de la fuente. Tenemos exactamente entonces lo mismo. El voltaje colector emisor es igual al voltaje de la fuente que está conectada al colector menos el voltaje de la resistencia del colector. De nuevo, si hacemos ley de Ohm, el voltaje de la resistencia del colector va a ser igual a la corriente del colector por la resistencia del colector, ¿sí? Despejando, el voltaje corriente emisor es igual al voltaje de la fuente menos la corriente del colector por la resistencia del colector, ¿sí? Y entonces la pregunta, ¿cuánto es la corriente del colector? La corriente del colector es igual a beta por la corriente de la base, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo que el voltaje colector emisor es igual al voltaje de la corriente menos IC por RC, ¿sí? Podemos dejar lo que BCE es igual a BCC menos beta y B por RC. Y esta es una ecuación 2, ¿ok? Entonces, yo puedo decir en todo momento por la unión base polarizada, ¿sí? Colector base polarizada en inversa, yo puedo decir también que el voltaje colector base es igual al voltaje colector emisor menos el voltaje base emisor, ¿sí? Siempre el beta Y era dato, tengo ¿verdad? Perdón. mi ecuación 3. ¿Sí? ¿Alguien tenía una pregunta? Sí, beta era dato. Beta es dato del datasheet, así es. Listo. Entonces, con estas tengo 4 ecuaciones. La primera, la suma de las corrientes. La segunda, la corriente de la base. La tercera, el voltaje base emisor en función de la corriente de la base y obviamente de las fuentes que están conectadas. Y la cuarta,
esta resta de voltajes que se cumple en todo momento. Entonces, nosotros tenemos justamente que en cualquier caso, ¿sí? Nosotros podemos asumir que este valor va a ser 0,7. Si asumimos eso, nosotros podemos realizar determinados cálculos. ¿Ok? En función de las características que yo tenga en mis circuitos. Vamos entonces vamos un ratito al MATLAB. No, no, primero vamos un ratito al pizarro. Ustedes están aquí, allá, por acá para poder verles. Entonces, vamos a suponer que tengo un transistor como el que habíamos visto justamente en nuestras diapositivas. ¿Sí? Entonces es un circuito, ¿sí? Transistor. Si no le ponemos el círculo no pasa nada, pero es un transistor. Y aquí tengo una resistencia de 100 ohmios. Hagamos solamente esta resistencia. ¿Sí? 100 ohmios. Y aquí yo voy a tener otra resistencia de 10K. Luego aquí voy a tener una fuente. Más menos, porque es de continuo. Y aquí voy a tener otra fuente. Más menos, porque es de continuo. Y todo esto está conectado a tierra. Ok. Entonces, si yo digo que esta es de 10K y que esta resistencia de acá, que está horriblemente dibujada, pero ustedes pueden asumir que es una resistencia de 100, de 100 ohmios. Y aquí yo tengo 10 voltios y aquí yo tengo 5 voltios. ¿Sí? Yo tengo que conocer un valor específico. ¿Y cuál es ese valor específico? El beta de DC, que es 150. ¿Ok? Entonces, ¿cómo comienzo a hacer los cálculos que nosotros acabamos de ver? Yo conozco que la corriente de la base va a ser el voltaje de la base de la fuente menos el voltaje base emisor sobre la resistencia de la base. Entonces, la corriente de la base va a ser 5 voltios menos la corriente base, el voltaje base emisor, que es 0,7 por dato, sobre 10.000 ohmios. Y esto es 4,3 dividido para 3.000 es 430, ¿sí? Es 0,43 miliamperios o 430 micoamperios. 0,43 miliamperios. ¿Ok? Entonces, si yo ya tengo el voltaje de la base, yo puedo calcular el corriente de colector, que es beta por la corriente de la base. Y esto es igual a 0,43 miliamperios por 150. Y esto es igual a presentación que estamos haciendo por
150, ¿sí? Es 64,5 miliamperios, ¿sí? Es igual a 64,5 miliamperios. Por lo tanto, ya conozco la corriente del emisor, que es la suma de estas dos. 64,5 más de valor, 64,93 miliamperios. Ok, entonces tengo todas las corrientes que están llegando hacia el emisor. Tengo todas las corrientes y tengo el voltaje, ¿sí? Y puedo calcular el voltaje que está cayendo sobre las resistencias. Ok, entonces, si yo ya tengo las corrientes, lo que tengo que hacer ahora es calcular los voltajes, ¿sí? Tan sencillo como eso. El voltaje colector emisor es igual a, según la fórmula, el voltaje de CC menos la corriente del colector, que ya hicimos el despeje, por la resistencia del colector, ¿sí? Y esto es igual a 10 voltios menos a 64,5 miliamperios, que multiplica a 100 ohmios. Esto es igual a 64,5 entre a la menos 3 por 100. Y nos da 6,45 menos 10, 3,55 voltios. ¿Sí? Entonces tengo el voltaje colector emisor, que es el que mido aquí, 3,55. El voltaje que va a caer aquí, que es 0,7. ¿Sí? Y ahora yo tengo que determinar el voltaje colector base, que no se puede calcular directamente porque obviamente está en inversa, pero que ya sabemos que es el voltaje colector emisor menos el voltaje base emisor. Y esto es igual a el voltaje colector emisor es 3,55 voltios menos 0,7 voltios y esto es 2,85 voltios, ¿sí? Entonces, ¿sí? Aquí podemos darnos cuenta que como el colector, ¿sí? El voltaje del colector está más alto que el voltaje de la base, no tiene que ver la corriente aquí. El colector y la base tienen una relación en la cual el voltaje del colector está más alto que la base, por lo tanto decimos que la unión colector-base está polarizada en inversa, lo cual es correcto. ¿Ok? De esta manera nosotros obtenemos el funcionamiento del colector, ¿sí? Disculpe, ¿podría repetir esa última partecita? La razón por qué es inversa. Ya. ¿Por qué es inversa? El voltaje del colector, ¿sí? El voltaje en este punto está un voltaje más alto que este punto. ¿Por qué? Porque el voltaje colector emisor es positivo, ¿no es cierto? Entonces, como el voltaje del colector es mayor que el voltaje del emisor, yo digo, o yo puedo decir, que la unión colector-base, ¿sí? Esta unión de aquí, está polarizada en inversa, tal como debe estar. Es decir, si yo tengo que el voltaje colector-emisor es positivo, el diodo está correctamente conectado. Vamos a hacer entonces este mismo ejercicio, pero en MATLAB. Entonces dije,
El voltaje base emisor siempre, o sea, siempre es 0.7. Sí, Siempre. porque es el voltaje de un diodo polarizado en directa. Gracias, Inge. Inge, Ujú. dijo que cuando el voltaje colector es mayor que el voltaje emisor es polarización directa, ¿verdad? No, cuando el voltaje del colector es mayor que el voltaje del emisor, la polarización de la base colector es inversa. Pero no hemos calculado el voltaje del colector y el voltaje del emisor. Pero eso es justo lo que le había comentado. Si este valor de aquí es positivo, quiere decir que el voltaje del colector es mayor que el voltaje del emisor. Por lo tanto, la unión colector-base está polarizada en inversa. Gracias. ¿Mm? Es justamente este valor lo que me determina la idea. ¿Por qué? Porque el voltaje colector-emisor es igual al voltaje del colector menos el voltaje del emisor. No se olviden, todo esto siempre son diferencias de potencial. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos con mi Simulink. Vamos a ver en las librerías y voy a buscar BJT. Y tengo, ¿sí? 2 BJT. Pero vamos a buscar por transistor. ¿Sí? Aquí tengo varios transistores. ¿Sí? El NPN transistor bipolar, el PNP transistor bipolar, el NPN transistor bipolar, un tiristor, ¿sí? Un Spice NPN, un Spice BJT. Entonces vamos a utilizar este. Bueno, es. Entonces es un transistor bipolar. Necesito una fuente de voltaje de DC. De hecho, necesito 2. Ok. Necesito 2 fuentes de voltajes de DC. Necesito un par de resistencias. Esta va a ser la resistencia de la base. ¿Sí? Y esta va a ser la resistencia del colector. Necesito una referencia eléctrica. Necesito un solver. ¿Ok? Y vamos a conectar todo. ¿Ok? Entonces no olvidemos que necesitamos medir voltajes y corrientes. Por lo tanto, este voltage sensor current sensor. Necesito un scope. Necesito un PS, Simulink Converter. Ok. Entonces, ¿cómo tenemos que realizar esta configuración? Primero, en este circuito yo había dicho que tenía 5 voltios. Y en esta otra fuente yo había dicho que tenía 10 voltios. En esta resistencia yo había dicho que tenía 10K, que son 10.000. Y en esta yo tenía que eran 100 ohmios.
¿Ok? Vamos a la configuración del transistor. Entonces, aquí tengo, ¿sí? Justamente lo que les indicaba. ¿Sí? Tengo la corriente, la transferencia de radio de corriente, tengo el voltaje VE, base emisor, que yo lo voy a nosotros lo hemos definido como 0.7, ¿sí? La corriente para el voltaje el V, ¿sí? Eso vamos a tener que calcularlo. Y algo que nosotros habíamos definido en nuestra diapositiva. ¿Qué es lo que habíamos definido en nuestra diapositiva? Que el HFE nosotros lo podemos considerar como el beta de ganancia. ¿Y cuánto es el beta de ganancia aquí? O en nuestro ejercicio, ¿cuánto es? 150. Entonces, 150. ¿Por qué? Porque eso es dato, es inherente al transistor. ¿Ok? Listo. Entonces, tengo conectado y ahora voy a conectar los elementos. ¿Sí? Entonces, quiero medir la corriente de la base. Quiero medir la corriente que cae en el transistor, en el colector. Y quiero medir la corriente que sale del emisor. ¿Ok? Entonces ahí tengo todas las medidas de corriente. Listo, esto conectado a tierra. Entonces, ¿qué más tengo que medir? Tengo que medir el voltaje, que ya tengo estas corrientes. Corrientes. Y vamos a tener que configurar para la medida de los voltajes. Entonces, ¿qué voltajes voy a querer medir? Voy a querer medir, ¿sí?, el voltaje de esta resistencia, ¿sí?, el voltaje de esta resistencia, ¿sí?, el voltaje del colector, el voltaje de la base y el voltaje del emisor. Voltaje del colector, voltaje de la base y el voltaje del emisor. El voltaje colector base, el voltaje colector emisor y el voltaje base emisor, ¿sí? Voy a medir una gran cantidad de voltajes. Entonces, a esto le voy a colocar aquí, ¿sí? Voltaje que cae sobre esta resistencia. Listo. Entonces voy a poner aquí afuera, aquí a este lado, voy a poner los tres sensores de voltaje con los que voy a medir el voltaje del colector, el voltaje del emisor y el voltaje de la base. ¿Ok? Por lo tanto, todos estos tienen que estar conectados a tierra, ¿sí? Porque obviamente la tierra es 0 voltios. Listo. ¿Listo? Y los otros tres voltajes voy a tener justamente acá, que es el voltaje del colector con relación al emisor, ¿sí? El voltaje del colector con relación a la base,
y el voltaje de la base con relación al emisor. Listo. Entonces, tengo cualquier cantidad de mediciones. Vamos a conectar los converters. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voltaje. 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 Esto en el- Voltaje. Voy a poner este por acá. Este por acá. Por acá. De los 3 amperímetros. Voltaje de la una resistencia. El voltaje de la otra resistencia. Este aquí. Entonces, esta es una corriente, la voy a poner por aquí. Esta es la otra corriente, la voy a poner aquí abajo. Esta es la otra corriente, la voy a poner por aquí. ¿Sí? Este es el voltaje de la una resistencia. Y este es el voltaje de la otra resistencia. Un segundo. Ok. Y como se podrán dar cuenta, hicimos un pequeño desastre porque debí poner en lugar de scopes, poner displays. ¿Ok? Entonces, las formas de los voltajes todas van a ser tal cual están aquí. ¿Sí? 3, 6, 9, 10, 11. 3, 4, 5, 6, 7, 10. Display. 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 No me interesan mucho las formas de la fuente porque como todas son continuas, todas se ven igual. Pero me interesa saber cuál es la medida.
Entonces, vemos una cantidad de valores específica. ¿Qué es lo que tengo aquí? Tengo el voltaje que está cayendo justamente entre cada uno de los elementos. Si vemos los voltajes calculados, voy a poner esto por aquí y esto por acá. ¿Sí? Primero, tengo el voltaje colector emisor, que es 3.92. ¿Cuánto había yo calculado el voltaje colector emisor? 3.55. Ok. ¿Cuál es el voltaje que estoy midiendo entre la base y el colector? 3.22. ¿Sí? El voltaje del colector base, 3.22, 2.85. Y el voltaje que yo tengo justamente entre la base y el emisor es de 0.6961. Entonces, mantenemos el voltaje de 0.7. Si vemos las corrientes, yo tengo corrientes justamente de 0.68, ¿sí? Tengo corrientes que son justamente 64, ¿sí? 0.4342, 43 miliamperios. Aquí es, ¿esto era miliamperios o microamperios? No, era miliamperios. 0.43 miliamperios, 0.43 miliamperios. Y yo tengo que el valor que me da la multiplicación debería ser 0.645 miliamperios, pero me da 0.60,8. ¿Por qué? Porque tiene una variación propia en función del, sí, lo que habíamos dicho. Voltajes adicionales del colector. Entonces, este es 150, pero aquí tengo justamente la corriente LV para el voltaje base. Tengo un par de corrientes, un par de voltajes, características específicas propias del diodo que me hacen tener valores equivalentes. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que compruebo justamente? La idea que yo había tenido acá. ¿Cuál es la medida del voltaje del colector del emisor con respecto a tierra? Cero. ¿Sí? La medida, sí, la medida del emisor, el voltaje del colector con respecto a tierra es 3.92. Y la medida de la base, el voltaje de la base es 0.7. Entonces, si este voltaje es mayor que este voltaje, ¿sí? Yo puedo decir que justamente está polarizado en inversa y yo siempre voy a tener 0.67 en la directa. Y de esta manera yo compruebo que en función de las características teóricas que yo tengo de mi transistor, obviamente aquí yo incluyo un par más de características que no se incluyen directamente sobre el cálculo, yo tengo valores justamente equivalentes. De esta forma es como yo pruebo una sencilla conexión, ¿sí? De un transistor. Preguntas. Preguntas. ¿Por qué no habían dado ciertos valores iguales? Porque este transistor tiene más valores a nivel práctico, ¿sí? Como por ejemplo, la corriente, la transferencia de HFE, ¿sí? Yo tengo que es 150 porque había dicho que es mi beta de corriente de DC, ¿sí? Entonces, BF, BAB, no, tiene que ser con datasheet. Entonces, este transistor, el transistor con el que yo estoy simulando, tiene que tener características similares a las teóricas, pero este tiene un par de características adicionales que son valores propios del transistor simulado real. Entonces, ¿sí? Tengo la capacitancia, tengo la resistencia óhmica, que nosotros no estamos considerando, aunque aquí es de 0.0 ohmios, etcétera, ¿sí? Tengo la transferencia de radio BR, que es en 1, ¿sí? Que nosotros no estamos considerando. Tengo la corriente que se da por el voltaje base emisor,
que es de 0.5, el voltaje base emisor, que es de 0.5. Entonces, si yo necesito definir la corriente base emisor, perdón, la corriente de la base en función del voltaje de la base, yo digo que esto es 430, esto voy a decir que es 0.43 miliamperios por cálculo, ¿ok? Entonces, si vuelvo a simular, ¿sí? Me salen valores mucho más estables, ¿sí? Aparte de otras características que yo tengo en general. Esto habíamos dicho que era 100 ohmios, y esto habíamos dicho que era 10.000 ohmios, y vemos que los voltajes en las resistencias son justamente los que habíamos indicado. El voltaje en la resistencia es 4.3, el voltaje en la resistencia es 6.076, ¿sí? Son voltajes que nosotros ya habíamos definido. Entonces, vemos que si yo estabilizo los valores con los que yo estoy trabajando en mi transistor, yo ya tengo que el voltaje aquí se hace 0.7 y que los voltajes de aquí yo ya tengo que 0.392 y 0.324 y que me faltan unos 0.4 voltios, que son justamente valores establecidos, ¿sí? Con los que yo tengo que definir estas características, ¿ok? La admitancia HOE, la corriente de los parámetros H. Nosotros no vamos a entrar demasiado en los parámetros H, pero nosotros los vamos a simular de esta manera directamente. Entonces, por esa razón es lo que me salen voltajes relativamente diferentes, pero me salen voltajes equivalentes, porque este cálculo lo estoy realizando con un transistor eh, completamente ideal, y estos transistores tienen unas características específicas dadas por el datasheet. Entonces, en la vida real, yo tengo que, antes de hacer los cálculos, determinar cuáles son las características que define el datasheet, y luego con esas características realizar los cálculos, ¿sí? Pero nos damos cuenta que aún entre los valores propios dados por el datasheet y los valores que nosotros tenemos que calcular de manera teórica, los valores son equivalentes, ¿sí? Nos faltan en los cálculos 0.4 voltios, ¿sí? 400 milivoltios, y esos 400 milivoltios están perdidos justamente en una constante propia del transistor que estamos simulando, que no lo considera la parte teórica. ¿Sí queda un poquito más claro? ¿Sí? Ok, bien. Entonces, nos damos cuenta que yo tengo una cantidad definida de mediciones cuando yo estoy trabajando con un transistor. Sí, cuando yo estoy trabajando con un transistor, yo tengo una cantidad definida de mediciones adicionales. Esta cantidad definida de mediciones adicionales me lleva a mí a tener algo que se conoce como curvas características. Las curvas características son curvas en las cuales yo observo cómo funciona el transistor o cómo tiene que comportarse el transistor en función de sus entradas de voltaje. ¿Ok? Entonces, si volvemos a nuestra diapositiva. ¿Sí? Volvemos a nuestra diapositiva. ¿Dónde están ustedes? ¿No? Ya, ahí está. Entonces, las curvas características están dadas cuando en este circuito que yo tengo aquí, ¿sí? En un circuito NPN, yo comienzo a variar los voltajes, es decir, comienzo a dejar los voltajes no necesariamente en un modo fijo, como lo tengo en la diapositiva, ¿sí? Como lo tengo aquí, sino comienzo a variar los voltajes, ¿ok? Entonces, dependiendo de la variación de estos voltajes,
¿Sí? ¿Cuál es el símbolo de una fuente variable? El mismo, pero con una flechita. ¿Sí? Esto es el símbolo de una fuente variable. Entonces, si yo tengo fuentes variables, yo voy a tener determinadas características específicas, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que para estos gráficos, ¿sí? Estos gráficos que yo tengo aquí, que están en función siempre de la corriente del colector y del voltaje colector emisor, es decir, valores que se muestran justamente en este ramal de aquí, ¿sí? En ese ramal de ahí yo voy a tener determinadas consideraciones con lo que lo llamo curvas características o curvas características del colector, ¿sí? Porque la que varía es la corriente del colector en función al voltaje que yo estoy aplicando entre el colector y el emisor, ¿ok? ¿Por qué? Porque las corrientes, y ahí es donde va a entrar los valores que justamente estábamos viendo en la medición del transistor. Los valores de la corriente de la base son relativamente definidos porque el voltaje base emisor es 0,7. ¿Ok? Entonces, supongamos que el voltaje de la base se ajusta hasta yo tener una corriente de la base específica. No vamos a pensar en cuál, solo vamos a decir que es específica y medible. ¿Sí? Es decir, nosotros la ponemos. Si yo tengo una corriente específica en la fuente de la base, y sí, si yo tengo que IB es específica y que la corriente de la base es 0, ¿sí? Yo puedo decir que tanto base emisor y base colector, ¿sí? Están polarizados en directa. ¿Por qué? Base emisor siempre va a tener 0,7 voltios. Y yo sé que el voltaje colector base, ¿sí? O que la parte colector base está polarizada en inversa fruto de esta fuente. Pero si esta fuente es 0, la única influencia que tiene este transistor es la fuente de la base. Y si yo estabilizo a la fuente de la base para que me dé 0,7 entre la base y el emisor, obviamente, como la energía única que entra es desde aquí, esta parte también se va a polarizar en directa, ¿sí? Si nos damos cuenta, la parte colector base se polariza en inversa fruto de esta fuente. Pero si esta fuente es 0, la única energía que tiene la colector base es la fuente de la base. Por lo tanto, ambos elementos están polarizados en directa. ¿Ok? Si ambos elementos están polarizados en directa, nosotros tenemos que darnos cuenta que yo tengo baja impedancia, ¿sí? Baja impedancia siempre hacia la Tierra. Y como tengo baja impedancia hacia la Tierra, la corriente que sale del colector es 0. Es decir, si yo tengo esta fuente en 0 y solo tengo una fuente en la base, la corriente del colector va a estar en 0. Ambas uniones van a estar polarizadas en directa y tenemos a nuestro transistor en lo que se conoce como región de saturación. ¿Sí? La región de saturación es el estado del transistor en el que la corriente del colector alcanza un máximo independientemente de la corriente de la base. ¿Ok? La pregunta que ustedes están haciendo es, ¿por qué? Si nosotros habíamos dicho que la corriente del emisor es igual a la corriente de la base más la corriente del colector. Pero si la única fuente que yo estoy teniendo es la base, ¿sí? La única fuente que está generando corriente es la base. Y tanto el emisor como el colector están conectadas a tierra.
De esa manera, yo tengo la polarización directa que les mencionaba y una región en la que yo siempre voy a tener la mayor cantidad de corriente del colector. ¿Ok? Obviamente el voltaje corriente colector emisor es cero, porque no hay fuente ahí. Entonces yo tengo esta región, lo que se conoce como la región activa. En la región activa, ¿sí? En la región activa es cuando más bien dicho, aquí tengo, o esto tengo así. Cuando el voltaje de CC es menor que 0,7. Esta forma voy a tener cuando sea menor de 0,7. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando yo comienzo a meter energía? ¿Sí? Si yo comienzo a meter energía desde la fuente del colector, ¿sí? No olvidemos, la fuente del colector. Si yo, cuando es cero, esto está polarizado, ambos en directa, esta corriente es cero, este voltaje está así, solo tengo corriente de la base, etc. Pero si comienzo a variar este valor y comienzo a hacerlo crecer, ¿sí? Yo tengo que el voltaje el voltaje de la base va a pelearse con el voltaje que está comenzando a llegar del voltaje del colector. ¿Hasta cuándo? Hasta que el voltaje del colector sea superior al voltaje de la base. El momento en el que el voltaje del colector sea superior al voltaje de la base, la parte colector base va a serse polarizada en inversa porque yo voy a tener esta energía de aquí y yo voy a tener un valor justamente de corriente. Entonces, ¿sí? A medida que la corriente, que la fuente del colector se incrementa, obviamente también se incrementa la corriente, ¿sí? Es obvio. Entonces, mientras más va aumentando el voltaje de la fuente, más se va incrementando la corriente, ¿sí? Tal como vemos aquí. A medida que aumente el voltaje colector emisor, que es el voltaje de la base del colector, yo tengo un incremento rápido de la corriente hasta llegar a un punto de fusión, ¿sí? ¿Qué es este punto de fusión, entre comillas? Es un punto en el cual yo cambio la polaridad del colector base. Como cambio la polaridad del colector base, comienza a comportarse diferente, ya comienza a comportarse como un circuito abierto. Entonces, la corriente del colector se estabiliza, ¿ok? Porque se polariza en inversa. Y el transistor entra en lo que se conoce como en la región lineal o región activa, que es donde el transistor ejecuta sus funciones de amplificador, de generación de frecuencia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto se logra porque la corriente del colector obviamente se estabiliza y básicamente se mantiene constante sin importar cuánto vaya aumentando o vaya disminuyendo el voltaje de la fuente del colector y el voltaje de la fuente de la base. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como está polarizada en inversa, el voltaje colector emisor, a pesar de que aumente mucho el voltaje de la fuente del colector, no aumenta demasiado. ¿Sí? Pero esto tiene un límite. ¿Y cuál es el límite? El voltaje máximo soportado por el transistor. ¿Sí? Y entonces nosotros habíamos visto cuando hablábamos de diodos que yo tengo un límite de ruptura inferior, que en los diodos habitualmente es de menos 50 voltios. Si yo le pongo 50 voltios en inversa al diodo, el diodo entra en fase de ruptura. ¿Sí? Esta parte de ruptura hace que de nuevo comience a crecer la corriente del colector, pero nos damos cuenta de nuevo, tal como funcionaba en los diodos, que la corriente crece muchísimo más rápido, aun en variaciones muy pequeñas del voltaje colector emisor. ¿Ok? Entonces, esta es la forma del funcionamiento del transistor. Pero a medida que yo voy cambiando el valor de la corriente de la base, ¿sí? Entonces, esta curva es única cuando yo tengo una voltaje BB constante
y el voltaje CC variable. ¿Sí? Si comienzo a variar el voltaje BB es variable y el voltaje CC también es variable, yo tengo esta familia de curvas. Esta familia de curvas está determinada en función de que el voltaje B, que es la corriente de la base, que está en función de la cantidad de voltaje que yo estoy metiendo en esa fuente, ¿sí? A mayor cantidad de voltaje en la fuente de la base, yo voy a tener unas curvas similares, pero que van a ir teniendo mayor medida en función de la corriente del voltaje. La pregunta es, ¿por qué tenemos estas curvas? Por el beta de DC. No olvidemos que el beta de DC es la corriente del colector sobre la corriente de la base, ¿sí? Entonces, si yo tengo en función de la corriente del colector y yo voy aumentando el valor de la corriente de la base, yo voy teniendo las mismas curvas, pero con características definidas específicas. ¿Ok? Entonces, la idea es que cuando la corriente de la base es cero, el transistor se encuentra en la región de corte, ¿sí? ¿Qué es una región de corte? Una región en la que el transistor no trabaja para nada y funciona como un corto, ¿ok? Cuando la corriente de la base comienza a aumentar en valores específicos discretos, yo voy teniendo la familia de curvas características, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo corte, ¿sí? Esta región de aquí del corte está en el dibujo que nos ofrece la bibliografía. Está exagerada porque suele ser muy chiquita. Es decir, básicamente el transistor no hace nada cuando el voltaje que está cayendo a la base es mínimo despreciable. ¿Sí? Cuando va creciendo voy teniendo esta misma forma de curva que me dice cómo voy a trabajar con el diodo. Entonces, en esta región es donde el transistor actúa como amplificador, como de frecuencias, ¿sí? Y como sobre todo parte de un circuito combinacional, ¿sí? En esta área, cuando he superado la región de saturación y tengo la región activa, ¿ok? Siempre voy a tener esas curvas en función de los elementos, ¿ok? Entonces, ¿sí? ¿Cómo debería comportarse? ¿Sí? ¿Cómo debería comportarse? Un transistor, ¿sí? Vamos a hacer este cálculo. ¿Cómo debería comportarse un transistor que tiene, ¿sí? Que tiene un BDC, un beta DC de 100, ¿sí? Que tiene una corriente de la base de 5 microamperios, ¿sí? Y que varía hasta los 25 microamperios. Si va saltando de 5 en 5. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos una cantidad de valores específica, que es 5 microamperios, 10 microamperios, 15 microamperios, 20 microamperios y 25 microamperios. Por lo tanto, si mi beta es de 100 y yo tengo 5 microamperios, paso a tener 0,5 miliamperios, 1 miliamperio, 1,5 miliamperios, 2 miliamperios y 2,5 miliamperios. ¿Ok? Si nosotros no hemos definido una región de corte, es decir, no hemos definido un voltaje de ruptura, este valor de aquí, estos valores se mantienen constantes en el tiempo. Entonces, esto es mi valor de corriente IC y este es mi valor de corriente IB. Entonces, las curvas se van a ver
de esta manera. 0,5, 1, 1,5, 2 y 2,5. Que va creciendo, creciendo, creciendo en la región de saturación, llega al punto 5 y en el punto 5 se vuelve constante. 1 y se vuelve constante, en el 1,5 y se vuelve constante, en el 2 y se vuelve constante, y en el 2,5 y se vuelve constante. Esta es una familia de curvas característica específica, ¿sí? ¿Dónde debería aparecer el valor del voltaje, ¿sí? De corte. Debería aparecer justamente casi en 0. ¿Por qué? Porque si yo tengo que el voltaje de la base es 0, ¿cuánto va a ser el voltaje del colector? Pero la corriente de la base es 0, la corriente del colector también va a ser 0 por mi función de transferencia. Entonces, la región de corte cuando el voltaje es 0 es extremadamente pequeña. Muy pequeña. ¿Ok? Es muy pequeña. Aquí está exagerada. Habitualmente, ¿sí? Yo solo tengo que el voltaje de la base es 0 cuando hay una desconexión. ¿Sí? De esa forma nosotros sabemos que el transistor no hace nada cuando los voltajes son extremadamente pequeños. ¿Y por qué digo extremadamente pequeños? Por lo que les decía al principio de la clase. Habitualmente yo entre la base y el emisor no tengo una fuente como tal, sino un divisor de voltaje, fruto de la fuente que está conectada entre la base y entre el colector y el emisor. Entonces, si yo tengo un divisor de voltaje ahí, yo dependo de una resistencia específica. Y esa resistencia específica es la que me va a dar el voltaje en la base. La variación de esta resistencia es la que me produce la región de corte. ¿Ok? Entonces, estamos hablando mucho de la región de corte. ¿Sí? ¿A qué me refiero entonces con esto de región de corte? La región de corte existe cuando yo tengo que el voltaje de la base es 0. Y el voltaje se puede comportar de esta manera. ¿Por qué? Porque si el voltaje de la base es 0, quiere decir que no estoy, con la corriente de la base es 0, quiere decir que aquí no está pasando absolutamente nada. Por lo tanto, ¿escuchan los helicópteros? No secuestran. Entonces, full. Entonces. Si yo tengo aquí que la corriente de la base es 0, quiere decir que aquí el voltaje de la base es igual a 0 también, obviamente, ¿sí? Entonces, en este momento el transistor se encuentra en la región de corte, ¿sí? Lo que quiere decir que la única corriente que se está generando es de esta fuente. Si solo esta corriente se está generando, yo tengo justamente que la corriente del colector en fuga o corriente CEO, ¿sí? Pero esta corriente CEO es muy pequeña, ¿sí? Esta corriente CEO es muy pequeña, lo que hace, ¿sí? Que habitualmente sea despreciable. Entonces, en corte yo tengo que por eso es que les decía, en corte la corriente de la base es 0 y por lo tanto la corriente del colector también es 0. ¿Sí? Y esto hace que como estas dos corrientes sean la una 0 y la otra es tan pequeña que sea 0, yo puedo decir que el voltaje colector-emisor es casi lo mismo o es equivalente al voltaje de la fuente. ¿Por qué antes no tenía eso? Porque a pesar de que esté conectado aquí y aquí esta fuente, yo tenía la resistencia y tenía la corriente de la base que afectaba. Pero como no tengo esta corriente y esta corriente de aquí es despreciable, es como si esta resistencia estuviera desconectada y yo estuviera conectando directamente, punto a punto, la fuente con el transistor. ¿Sí? Eso quiere decir, y ahora la pregunta, ¿qué está polarizado? La respuesta, nada. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo una unión P,
Aquí yo tengo no, estoy haciendo un NPN. Tengo un N, aquí tengo un P y aquí tengo una N. Lo que se polariza es o PN o PN. Pero yo no estoy generando ningún voltaje aquí. Entonces, como no estoy generando ningún voltaje aquí, el valor del voltaje que se genera aquí y el valor del voltaje que se genera aquí son entre dos regiones N. Y entre dos regiones N no hay ni voltaje de barrera ni zona de empobrecimiento. No hay nada. Es como polarizar una resistencia de un solo material. Por lo tanto, no existe ningún tipo de polarización. Y así es como se comporta en la región de corte. Pero yo tenía que en mi curva anterior, aquí yo podía decir, esto es IB, ¿sí? La región de corte, ¿sí? Está pegada al eje del voltaje colector emisor. Pero cuando yo sí tengo voltajes funcionales, yo tengo una región de saturación hasta que el voltaje que está aquí se sobrepone al voltaje que está aquí. ¿Sí? Más bien dicho, pasa cuando el voltaje CC menos el voltaje BB es al menos, ¿sí? De este voltaje tiene que ser al menos de 0.7 y este voltaje tiene que ser al menos de 0.01. 0,69. ¿Sí? Si no alcanzo al voltaje de barrera, yo ya tengo que este voltaje es superior y ese como tiene que seguir siendo superior, en algún momento este va a hacer que el voltaje CC menos el voltaje BB sea negativo. Perdón, sea alto. Por lo tanto, la corriente está entrando aquí y se polariza en inversa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa en saturación? En saturación es cuando yo tengo las polarizaciones normales, ¿sí? Es decir, cuando la unión base-emisor se polariza en directa, es decir, este voltaje de la fuente es al menos 0,7 para poder cargar, ¿sí? Suponiendo que esta resistencia sea de 1, por supuesto. Está el 0,7 para que aquí pueda haber 0,7 porque todo esto está en serie y nosotros sabemos que en serie se divide el voltaje, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que tener un voltaje específico para poder haber una transición aquí que pueda esta parte del diodo polarizarse directamente. Entonces, si yo tengo que se polariza directamente la base emisor, quiere decir que la corriente de la base está aumentando, ¿sí? Y si la corriente de la base aumenta, obligatoriamente aumenta la corriente del colector, ¿sí? Y como aumenta la corriente del colector, yo ya tengo que hay una polarización aquí y que hay una polarización acá. Por lo tanto, yo ya tengo que el voltaje corriente emisor ya no es el voltaje de la fuente del colector, sino que es el voltaje de la fuente del colector menos cualquier cosa que esté cayendo aquí. Por ley de Kirchhoff, ¿sí? Entonces, cuando el voltaje colector emisor llega a su máximo de saturación, la unión base colectora se polariza en directo, no puede aumentar su voltaje porque está polarizada en directo, ¿sí? Y no olvidemos, el diodo polarizado en directo tiene límite del voltaje de barrera que es 0.7. Puede crecer un poquito hasta 0.9 en función de la cantidad de la corriente, pero no puede llegar a 10, 20 voltios, ¿ok? Entonces, como no puede hacer eso, tiene ese límite. Y por lo tanto, ¿sí? Cuando yo llego a la polarización, la corriente del colector ya no puede aumentar, aunque yo siga aumentando la corriente de la base, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un punto en el que aquí hay una polarización directa, pero aquí no hay una polarización inversa, ¿sí? Cuando yo tengo una fuente de voltaje, pero no tengo polarización directa aquí, no inversa acá, la corriente del colector se queda estable.
sin importar cuánto aumente la corriente de la base. ¿Sí? Entonces, si la corriente del colector no puede aumentar, pero la corriente de la base sí, la relación del beta de DC ya no es útil. ¿Sí? Y entramos en parte de saturación. Y la idea de la saturación, ¿sí? Es la curva o el punto de la curva donde nosotros hacemos este cambio. ¿Sí? Es decir, el punto de saturación es el punto en el que nosotros cambiamos la forma de funcionamiento del transistor. ¿Sí? Siempre tiene que ser en ese punto. ¿Sí? Y obviamente el voltaje de saturación, ¿sí? El voltaje CE de saturación tiene que ser equivalente a las décimas de voltio. ¿Sí? No es un voltaje muy grande. ¿Sí? Es el que me permite el cambio de la saturación cuando la corriente del colector no puede aumentar, hasta que sí puede aumentar y comienza a trabajar en manera lineal. ¿Sí? Entonces, las corrientes justamente son corrientes que funcionan de esta manera. Yo tengo o una corriente o tengo dos corrientes. Aquí no hay, pero pero para que el diodo funcione adecuadamente, es decir, pasemos a región lineal y amplifique y todo lo que sea, la relación entre la corriente del colector y la corriente de la base y la corriente del emisor y los voltajes tiene que hacer que la base emisor se polarice y la base colector se polarice inversamente. Si yo no tengo esas características o estoy en corte, es decir, no hay voltaje acá, solo hay voltaje acá, y como son dos regiones N, no hay polarización y se mantiene igual, o hay una estabilización en la cual yo tengo polarización aquí, pero no acá, por lo tanto, esta corriente queda un momento estable, basada en unas cuantas décimas de voltio, sin importar cuánto aumente esto. Obviamente esto solo dura una pequeña décima de tiempo, ¿sí? Hasta que rompo la saturación y paso a región lineal. ¿Ok? Esto obviamente me lleva a las curvas de corte y saturación, que son lo que se conoce como la recta de carga en DC. ¿Sí? La recta de carga en DC. La idea de la recta de carga en DC es justamente cómo se comporta la corriente de saturación y el voltaje desde que yo tengo la saturación del transistor hasta que yo tengo un corte. ¿Sí? Y esto funciona, obviamente, como nos damos cuenta, siempre entre cuando yo tengo que el voltaje de CC, ¿sí? En la región de corte alcanza el punto de corte. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? ¿Sí? La parte inferior de la recta, es decir, la parte del corte, ¿sí? Se encuentra en un punto donde ¿qué? IC es igual a 0 y BCC es igual a BCE. ¿Sí? No siempre pasa, pero nosotros sabemos que por eso es el punto de la región de corte, ¿sí? Aquí está el gráfico no tan exagerado y nos damos cuenta que es la curva, ¿sí? Es apenas está por encima del eje 0, ¿sí? La corriente 0, nosotros sabemos que la corriente 0 no hay polarización ni nada. La voltaje de la fuente del colector es igual al voltaje que está corriendo en colector emisor, es decir, estoy aquí, ¿sí? Y luego comienzo a definir los voltajes que están creciendo, es decir, estoy aquí. Desde aquí hasta acá pasa esta curva, esta recta, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente en este punto IC aumenta sin saturar, sin polarizar. Entonces aumenta sin polarizar, por lo tanto está saturando. ¿Ok?
Entonces, en ese momento yo tengo que la corriente de polarización, ¿sí? La corriente del colector, ¿sí? Es igual a la corriente de saturación y que el voltaje es el voltaje de saturación, ¿sí? Entre lo que está todo por debajo de esta recta, ¿sí? Entre este punto, este punto, este punto, es lo que se conoce como la región activa óptima del transistor. ¿Ok? Entonces, esta es mi región activa óptima. Porque está entre los valores del corte y la saturación. ¿Sí? Entonces, tenemos que determinar en qué punto está este elemento. Supongamos, ¿sí? Supongamos que mi RC es 10K. ¿Ok? 7, no, está. 1K, que la resistencia de la base es 10K, ¿sí? Que la resistencia de la base es 10K, que el beta de DC es 50, ¿sí? Que BCC es igual a 10 y BBB, que es el voltaje de la base, es 3. ¿Ok? Y vamos a definir que el voltaje de saturación de C del diodo de saturación es 0,2 voltios. ¿Sí? Es decir, este valor de aquí es 0,2. ¿Ok? Determinemos si con estas características, ¿sí? Un diodo, obviamente siempre pensando en esta forma de onda, está en saturación. ¿Cómo hacemos eso? ¿Sí? ¿Cómo determinamos con estas características si está en saturación? Recordemos, yo no puedo aplicar directamente la fórmula de decir que la base, el beta por la corriente de la base me da la corriente del colector, porque en saturación no cuenta, ¿sí? Esto solo funciona en región activa. Obviamente la saturación siempre es en espacios muy chiquitos de voltaje y nosotros si lo configuramos bien, apenas si estamos ahí, ¿sí? ¿Para qué me sirven a mí poner a los transistores en saturación? Para frecuenciómetros, ¿sí? Ya vamos a ver las aplicaciones rápidamente más adelante. Pero la corriente de C de saturación, ¿sí? Es igual al voltaje CC menos el voltaje CE de saturación sobre, obviamente, la resistencia, ¿sí? RC. Y esto es igual al voltaje de CC, que es 10 menos 0,2, ¿sí? Sobre 1K. Y esto es igual a 9,8 miliamperios, ¿sí? 9,8 voltios dividido para 1K es 9,8 miliamperios. Por eso es que nosotros utilizamos básicamente siempre unidades en voltios, en kiloohmios y en miliamperios, porque son completamente equivalentes. Bien, ahora, con esto que nosotros tenemos, con este valor, nosotros hemos determinado esta corriente. Es decir, tengo este valor como dato, he calculado este valor. Pero ¿eso quiere decir que está en saturación? Va a depender de cómo se vea el voltaje de la corriente de la base, ¿sí? La fórmula nos dice que la corriente de la base es igual al voltaje de la base menos el voltaje BE, que nosotros sabemos que es 0,7 dividido para RB. Entonces esto es 3 menos 0,7 dividido para, había definido que es 10K. Y esto es igual a 2,3, debería ser 0,23. 0,23 miliamperios. ¿Ok? Entonces, si yo hago la relación de que IC es igual a beta por el voltaje de la base, y esto es 50 por 0,23,
Esto es igual a, ¿cuánto sale eso? Ese sí ya no me sé. 23. Es 11.5, ¿sí? Es 11,5 miliamperios. Entonces, la corriente del colector y la corriente del colector de saturación son diferentes, ¿sí? ¿Qué tan diferentes? Diferentes en la necesidad de comprobar que esto funciona en la parte lineal, ¿ok? Si en la parte lineal yo tengo que puedo generar una corriente superior a la corriente calculada de saturación, es decir, esta es la de saturación y la corriente que yo calculo en función de la corriente de la base está como por acá arriba, ¿sí? Este diodo en este preciso momento está en saturación, porque el voltaje de la base me genera una corriente mayor de la calculada. Si el valor hubiera sido menos de 9.8 o si yo tenía que la corriente de saturación sea 9.8, pero el valor calculado, ¿sí?, era menor, yo podía decir que no estaba en saturación. ¿Por qué? Porque el voltaje de la base era capaz de generar la corriente de la base era capaz de generar una corriente en el colector, ¿sí?, que sea menor que lo que yo llamo corriente de saturación. En ese momento el diodo no está en saturación, ¿sí? Cuando el diodo está en saturación, la corriente se queda aquí. Cuando no está en saturación y paso a región lineal, la corriente va a estar aquí. ¿Ok? En ese caso, ¿sí? No importa qué pase con la corriente de la base, siempre voy a tener la misma corriente de saturación, que es justamente lo que les indiqué hace un momento. ¿Ok? Y eso me muestra que en ese punto del tiempo en el que yo tengo que el voltaje colector-emisor es 0.2, el diodo está en saturación. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que el voltaje que yo estoy midiendo entre el colector y el emisor es crítico para determinar cuál es el punto en el cual yo tengo saturación del diodo. ¿Ok? Entonces, vamos a practicar. Si yo tengo que el voltaje de DC es 125, que el voltaje de BB es 1,5, que la resistencia de la base es 6,8K, que la resistencia del colector es 180 ohmios y que el voltaje de CC es 12, ¿sí? Determine si el, el ejemplo, ¿sí?, está en saturación, considerando también obviamente que el voltaje corriente emisor es igual a 0,2. ¿Ok? No, no es deber, realícenlo en su cuaderno, ¿sí? Y la próxima clase me conversan si estaba en saturación con estos datos o no. Preguntas hasta aquí. ¿Dudas acerca de todo lo que hemos visto de transistores, del ejemplo, de la teoría, de los cálculos, etcétera? Sí, como en los diodos, hay un montón de base matemática detrás de todo esto. No es parte de lo que nosotros queremos aprender necesariamente, ¿sí? O sea, podemos pasarnos un semestre hablando de transistores. Créanme, podemos pasar un semestre entero hablando de transistores. Nosotros tenemos que conocer cómo funcionan los transistores, tener un par de fórmulas específicas y luego utilizar esos transistores en otro tipo de circuitos. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, preguntas. Bien. Si no hay preguntas, sí. Era, si podía repetir, ¿por qué era? Porque cuando sabemos que está en saturación y cuándo no. Si Ya. podría repetir.
Tenemos una fórmula que me dice que la beta de DC, que es el porcentaje de ganancia, siempre va a estar en relación de la corriente del colector y de la corriente de la base. Entonces, cuando yo tengo la corriente de la base y la multiplico por la ganancia, me tiene que dar la corriente del colector. Por lo tanto, si aumento la corriente de la base y la multiplico, me va a aumentar la corriente del colector porque tengo una relación directa. Si en algún momento yo determino que en un punto del tiempo, por la relación entre los voltajes, la corriente que calculo del colector es superior a la corriente que calculo físicamente en el colector, es decir, si yo utilizo beta y me sale un valor de 10, pero las mediciones del circuito me salen 8, quiere decir que cuando yo tengo ese valor de voltaje entre el colector y el emisor, el diodo está en saturación, porque la fórmula de la corriente de la base y la corriente del colector no aplica. La fórmula de la corriente del colector y la corriente de la base aplican cuando yo estoy en una región lineal. Pero si no estoy en esa región lineal, estoy en una región de saturación y se comporta diferente. ¿Por qué se comporta diferente? Porque a pesar de que la base emisor está polarizada y está en 0,7, ¿sí? La base colector no está polarizada o no está completamente polarizada inversamente. Entonces, como no está polarizada inversamente, el diodo se comporta diferente. Cuando la región BC, base colector, se polariza inverso y la base emisor se polariza directo, yo estoy en espacio lineal, ¿sí? Y en espacio lineal sí aplica la fórmula la ganancia beta de corriente. Es por eso, ¿sí? Pero depende justamente entonces del voltaje que yo pueda medir entre el colector y el emisor. ¿Ok? ¿Sí queda un poquito más claro? Sí, Más preguntas. gracias. Más preguntas. Bien. Si no hay más preguntas, revisen lo que hemos visto. Hagan estos cálculos, como les digo, no es deber, no hay que presentar, pero háganlos para que quede un poquito más claro todo lo que estamos haciendo y nos veremos el día jueves. Inge, yo tengo una pregunta, lo que le pregunté ayer. Es por eso de que usted me dijo que lo que tengo que calcular es el voltaje promedio. Pero estaba revisando la clase y el voltaje promedio sale de la integral del voltaje inicial es igual al seno de WTF. O sea, W por el tiempo y por la frecuencia. Entonces, en ese ejercicio, ¿igual calculo el voltaje promedio o trabajaría con esa fórmula del B sub 0 es igual a lo que le dije? Sí, con la fórmula del B sub 0. Ya, Del voltaje pico sobre pi o el voltaje 2 voltaje pico sobre pi, las fórmulas finales que vimos. No entremos en las fórmulas de las integrales. O sea, la fórmula integral me sirve para llegar a la fórmula final. Trabajamos con la fórmula final directamente porque todas las formas del de las sinusoidales tienen justamente esta forma, WT. ¿Cuánto es ese WT? Realmente no nos interesa demasiado, pero nosotros sabemos que tenemos esa forma. Con esa forma nosotros llegamos a la fórmula final. Con lo que tenemos que trabajar es con la fórmula final. ya. O sea, sería el voltaje promedio es igual a voltaje pico sobre pi. Ya. Gracias, Inge. ¿Más preguntas? Nos vemos el día jueves. Que tengan un buen día. Gracias, Inge, igualmente. Hasta luego. Hasta luego.